básico en importaciones y exportaciones y estará a cargo de Claudio Cisneros, a quien le damos la más cordial bienvenida y de quien a continuación les platicaré un poco. Claudio es actualmente el principal socio fundador de la firma GPS Advisors en el estado de Nuevo León. Él es titulado licenciado en Comercio Internacional y cuenta con una maestría en Derecho Fiscal. Tiene una trayectoria profesional por más de 22 años de experiencia en el ámbito de comercio exterior. Tiene reconocimientos por la Federación de Colegios Profesionales del Estado de Nuevo León. En el año 2006 y hasta la fecha funge como asesor y consultor de CAINTRA Nuevo León y representa firmas de terceros en el comercio exterior. En su trayectoria profesional ha desempeñado puestos en los cargos de supervisor en las áreas de comercio exterior y aduanas. Ex catedrático de la Universidad Metropolitana de Monterrey, experiencia en clasificación arancelaria y en temas de defensa legal. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí presentes. Voy a tratar de platicar un tema relacionado al comercio exterior. Gracias a Dios que nos da aquí la oportunidad de expresar nuestros conocimientos. Vamos a hablar del taller básico en importaciones y exportaciones. Y el esquema de negocios. Voy a tratar de hablar de una manera lo más concreta posible, entendible, para que puedan comprender, porque el tiempo es muy corto, ¿no? Un taller pues se llevarían muchas horas y básicamente pues el tiempo no nos lo permite. Vamos a iniciar. Ante todo, va dirigido a empresas que pretendan exportar o pretendan importar. Él es el objeto principal de esta plática. Toda empresa o negocio, pyme o mediano, que tenga la intención de exportar o importar algún producto para su comercialización en el extranjero o dentro del territorio nacional, toda empresa tiene esa posibilidad. Y este campo es muy amplio. Básicamente voy a hablar de lo más esencial, de lo que normalmente una empresa se enfrenta para poder tener información necesaria con la intención de poder importar o exportar. Sabemos de antemano que primero pues, toda empresa pues, tiene un departamento de ventas, ¿no? Ese departamento de ventas, pues muchas veces las empresas contratan al personal con experiencia en negociaciones internacionales con la intención de poder expandir su negocio de exportación e incluso también en la importación de productos buscando, ante todo, muchas veces precio, calidad, ¿sí? O que cumpla con los requisitos específicos que los clientes piden. Hay varias situaciones que tienen que considerar, todo dependiendo del negocio al que vayan a tener o ingresar. Entonces, partiendo de un departamento de ventas que permite expandir el crecimiento del negocio, sabemos de antemano, a lo mejor muchos de ustedes han acudido a ferias internacionales, ¿verdad? Ante las mismas organizaciones de gobierno, que permite ayudarlos a ustedes a encontrar un mercado ideal para poder que el producto pueda ser enviado a una determinada región o país. Esa es la labor de la venta que normalmente, y es importante que toda empresa pues conozca este tipo de procedimientos. Ahora bien, también se puede exportar o se puede vender al extranjero entregando mercancías en territorio nacional, que ese es uno de los esquemas que quiero platicar, que a lo mejor muchos de ustedes ya conocen, pero vamos a platicarlo más adelante para que tengan ese conocimiento. Ante todo, toda empresa inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes o el RFC ante el SAT tiene la posibilidad de darse de alta en el padrón de importadores o exportadores.
Ese es el primer paso esencial que una empresa necesita, ¿sí?, para poder ingresar al ámbito del comercio exterior. El paso primero es registrarte ante el SAT, ¿sí?, en un registro de padrón de importadores. Aquí vamos a hablar de un padrón de importadores general, pero también existe un padrón de importadores específico. El específico básicamente requiere de mayor información que tenemos que aportar a la autoridad debido a la importación de mercancías sensibles, así se le llama. Si queremos importar hidrocarburos, químicos, textiles, calzado, aceros, todo este tipo de sectores está regulado por la autoridad. Entonces, necesitamos un padrón adicional, que es el padrón de sectores específicos. Y ya dependiendo del sector que queramos ingresar, tanto para importar como para exportar, tendríamos que ver los requisitos esenciales del cumplimiento para dicha autorización. Sin embargo, ahorita lo que vamos a hablar es únicamente del registro general de padrón de importadores que toda empresa necesita acceder para poder tener la importación de mercancías. Ese es el primer paso y posteriormente, si el sector lo requiere, tendrá que hacer un permiso adicional para poder importar ese producto que está dentro del grupo del sector de mercancías sensibles. Todo esto que estoy explicando viene en las reglas generales de comercio exterior, ¿verdad?, que son las vigentes y que durante mucho tiempo han prevalecido y que durante todo este pasado pues ha tenido algunas modificaciones. Sin embargo, las que existen hoy son estas modificaciones. ¿Qué es lo que se requiere para poder darnos de alta como importadores y exportadores? Que yo recomiendo que si nada más van a exportar, les recomiendo que también se den de alta en el registro de importador. Estos son los requisitos básicos que tenemos que cumplir. Simplemente muchos de los contadores ya tienen algo de conocimiento o tratar de ir con un asesor especializado en materia de comercio exterior. Estos son los requisitos, incluso pues si les da tiempo lo pueden leer, en la página del SAT vienen los requisitos y aquí están los requisitos esenciales. Ingresar al portal del SAT, debe estar inscrito en el RFC, contar con la e-firma o la FIEL, que así se conoce como tal, tener como estatus en el Registro Federal de Contribuyentes como domicilio localizado, esa es la recomendación. Muchas veces aparece pendiente y si aparece no localizado, sabemos de antemano que ya se metieron en un problema las empresas porque pues cancelan los sellos, etcétera. Entonces es recomendable que revisen con su departamento de contabilidad que el RFC esté como localizado y también es necesario dar un encargo conferido. ¿Cuál es el encargo conferido? Pues bueno, es la patente del agente aduanal. Tenemos que buscar un agente aduanal que nos haga el despacho de importación. Ese agente aduanal se le asigna una patente de 4 dígitos. Esa patente de 4 dígitos es la que se solicita al agente aduanal para poder hacer el trámite en línea y una vez que tengamos esa información, la información es a través, se ingresa electrónicamente y aparece el nombre del agente aduanal dependiendo del teclado de la patente, ¿no? Tenemos que checar que nuestro buzón tributario esté validado, no encontrarse en el listado de empresas conforme al artículo 69 y 69 del Código Fiscal. O sea, son empresas que están señaladas ahí como presuntivas, ¿verdad?, de que emiten comprobantes ilegítimos. Entonces hay que dar una revisada que no estemos dentro de ese artículo o de ese listado que aparece en la página del SAT. Y una vez que se ingresa la información, la autorización queda lista en 6 días hábiles, salvo algún requerimiento o salvo no hayamos cumplido uno de estos requisitos. Básicamente es sencillo darnos de alta en el padrón de importadores. Ese es el primer paso para poder nosotros tener la autorización y empezar a importar a través de un agente aduanal. Comentábamos, necesitamos un agente aduanal. El agente aduanal, pues existe una diversidad, ¿no? Hay 30 y tantas, si mal no recuerdo, aduanas en el país. Entonces tenemos que primero revisar qué vamos a importar, qué producto vamos a importar y sobre todo, una de las cosas importantes de lo que yo he notado en las empresas es que muchas veces los departamentos de compras
se agarran a buscar proveedores en el extranjero para hacer una compra de tal, les envían la mercancía y una vez que reciben la mercancía en aduana, pues normalmente se ingresa, pero en ocasiones existen problemas para la importación. ¿Por qué? Porque a lo mejor necesita un padrón de importadores específico, porque a lo mejor necesita un permiso de importación por Secretaría de Economía, por el SAT, por Salud, etcétera, Defensa Nacional, etcétera. Y entonces la mercancía se detiene en aduana. ¿Qué pasa? Muchas empresas pierden la mercancía en aduana porque hay permisos que son tardados en poder obtenerlos. Y esa mercancía me ha tocado conocimiento que se queda en abandono y se pierde. ¿Por qué? Porque no tomaron la prevención de revisar primero que la mercancía, ¿sí?, cumpla con los requisitos específicos de la importación. Es importante que una vez que tengan el producto a importar, se acerquen con un agente aduanal para que les clasifique el producto y les revise si no tienen alguna restricción no arancelaria, algún permiso. Es importante hacerlo. Una vez que el agente aduanal les señale cuáles son los requisitos, si hay algún permiso adicional, pues ya tienen el tiempo de poderlo realizar ante la institución que le compete. Entonces, ese es uno de los problemas que normalmente nos encontramos con los importadores, que se agarran a comprar e importar y en la aduana se detiene. Otro de las situaciones que tenemos que considerar al momento de querer hacer una importación es que el agente aduanal nos calcule los impuestos a pagar, sobre todo para empresas que van a comercializar, porque muchas veces encontramos mercados, sobre todo en Asia, que hay mercancías sumamente económicas, pero resulta que tienen cuota compensatoria, o sea, tienen una arancel adicional del 100% o más, y entonces sale carísimo, ¿sí?, poder importar ese producto y ya no es negocio. Es una de las situaciones que es importante que el agente aduanal les clasifique para determinar los permisos que son necesarios para la importación, pero también, ¿sí?, que le calcule provisionalmente los impuestos a pagar, sobre todo por estos aranceles adicionales. Una vez que ya se hayan determinado los aranceles y que realmente ya tengan la cotización de decir, bueno, si importo una mercancía de Asia, vamos a tener que depender de alguien que conozca de logística, ¿verdad? Porque muchas veces la logística eleva el costo de la mercancía. Si traemos un embarque, por decir, de Asia, sabemos que la mercancía se desembarca por el lado de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, en las aduanas de Lázaro Cárdenas o Manzanillo. Si viene de Europa, pues normalmente viene por el área de Altamira. Entonces, hay que tener cuidado ahí en ese tipo de situaciones, cuáles son los canales de distribución para la importación de mercancías. Otra de las cosas también, pues hay que ver si es una mercancía que se puede importar consolidada o si vamos a traer un contenedor o si realmente es una mercancía que no pesa tanto. A lo mejor me conviene traerlo en empresas de mensajería como FedEx, DHL, UPS, etcétera, de las que existen, para que podamos importarla directamente a nuestro país. Y entonces tenemos que ver esos canales de distribución, ¿sí? Ahora bien, ya que tenemos más o menos visualizado a grandes rasgos que necesitamos de un agente aduanal, que necesitamos de una persona que tenga experiencia en la logística y distribución de la mercancía, cuando ya identificamos cuál es el costo que implica traernos una mercancía en base a los honorarios que le vamos a pagar al agente aduanal, en base a los impuestos a pagar, en base también al flete, esos conceptos y esos aspectos tienen que considerarse, sobre todo para empresas que quieren comercializar, ¿sí? Es importante que lo logren visualizar en toda mercancía de importación y también previamente verificar si no requiere algún permiso extraordinario del cual nos implique tiempo, costo y esfuerzo. Esos son en términos generales lo que necesitamos visualizar para poder tener una importación que podamos nosotros tener la certeza de que es un negocio como tal. Ahora bien, una vez que tengamos detectados los puntos importantes para poder importar una mercancía, viene
también el aspecto de los aspectos administrativos y operativos y legales que tenemos que tener en cuenta. Yo lo clasifiqué en 3 elementos. Uno de ellos es la operación aduanera, la administración aduanera y el marco legal aduanero. Quiero hacer una pregunta aquí. ¿Actualmente los que están aquí importan o exportan? Levante la mano. Muy bien. Nada más 2, 3. Perfecto. ¿Tienen algún programa de fomento o importan en forma definitiva nada más o exportan definitivamente? ¿No tienen programa de fomento? Ok, ahorita vamos a ver rápidamente ese tema. Muy bien. Bueno, estos 3 elementos es importante para las empresas que ya importan, que ya están haciendo este tipo de operación. Tenemos que identificar primero cuál es el tipo de operación idóneo para poder yo hacer mi importación de mercancías y también identificar cuál es el propósito y el objeto de importar esa mercancía. ¿A qué me refiero? Cuando importamos una mercancía, normalmente ya tenemos el cliente, pero ese cliente muchas veces nos compra ese material, pero el cliente tiene el objeto de exportarlo, ¿sí? O el cliente tiene el objeto de comercializarlo. O también la misma empresa que va a importar el material, ese material forma parte de un insumo de la elaboración del producto terminado de la empresa con el objeto de vender en territorio nacional o con el objeto de vender al extranjero. Muy bien. Una vez que tengamos estos puntos, que ya estemos haciendo la operación de importación, tenemos que visualizar qué es lo que tenemos que cuidar, ¿sí? Una vez que identificamos la clave de pedimento idóneo e ideal, si realmente es la correcta conforme al negocio que tenemos, o tenemos que estudiar cuál es la clave de pedimento que nos conviene más con el objeto de, ¿sí?, reducir el pago de impuestos a través de programas de fomento de las secretarías. El segundo punto que debemos de considerar para las empresas que importan y exportan es la administración aduanera. ¿A qué se refiere esto? La administración aduanera es tener un control estricto de todos los documentos que forman parte del expediente integral de importación y exportación, digital o electrónico o incluso en documento. Tenemos que tener esa certeza que cumplimos con la normatividad aduanera, en este caso la ley aduanera o las reglas de comercio exterior, que contamos con la documentación correcta para evitar cualquier sanción por parte de la autoridad. Si nos llega una visita domiciliaria, pues tener esa certeza que contamos con cada uno de los documentos que la ley nos señala. Además de esa administración aduanera, es importante que para las empresas que importan y exportan también manejen correctamente unos términos que se le llaman Incoterms, términos de negocios, porque esa situación puede conllevar a la omisión de impuestos y ahorita lo vamos a ver más adelante. Nos hemos encontrado, al menos yo en lo personal, algunas empresas que lamentablemente han sido detectadas por la autoridad aduanera porque no han incrementado los gastos correctamente en el pedimento de importación y esto lleva a una omisión de impuestos. Y esa omisión de impuestos nos lleva a multas, a sanciones, además de recargos y actualizaciones del cual tenemos que pagar y tenemos que tener la certeza de que contamos con la información correcta y esa información saberla aplicar realmente en el llenado del pedimento de importación. En el marco legal aduanero mexicano e internacional, hablo básicamente ese elemento como parte de los negocios internacionales que tiene México a través de los tratados de libre comercio, que esa es una de las ventajas de los cuales los importadores y exportadores pueden apegarse a los lineamientos o a los tratados internacionales con la intención de no pagar los impuestos generales de importación, tanto en México como de sus clientes en el país hacia donde van dirigidas las mercancías de exportación. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta con toda confianza? Porque el tema es muy extenso y no da tiempo, ¿verdad?
¿Trabó? Ahí está. Muy bien. Lo que platicábamos anteriormente es, en la operación aduanera, tenemos que buscar el agente aduanal, encomendarle el encargo conferido ante el SAT, conforme al 59 de la ley aduanera, clasificar las mercancías correctamente, conforme a la tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, que eso es lo que platicábamos previamente, elegir el medio de transporte y el Incoterm, o sea, los términos de comercio internacional que sean los que más puedan ustedes negociar con su proveedor para efectos de pagar menos impuestos, que esa es la intención, de lo cual se busca el término de negociación en la compra de una mercancía. Normalmente a lo mejor los que ya importan, probablemente el término son los Incoterms, que ahora son del año 2020. Si nosotros queremos comprar una mercancía, por decir un ejemplo, y le digo a mi proveedor, oye, ¿cuánto me sale la mercancía comprártela en tu planta? ¿Sabes qué? Te sale a 10 pesos. Perfecto. ¿Cuánto me sale la mercancía comprártela en Laredo, Texas, con mi agente aduanal? Te sale 15 pesos. Perfecto. Entonces, esas son las negociaciones que se tienen que evaluar previamente para determinar qué es lo que más me conviene. Para eso tenemos que hacer un estudio precisamente de elegir el medio de transporte ideal. Pero aquí implica otra situación. ¿Qué tanto me urge la mercancía? ¿Qué tanto puedo utilizar un medio de transporte consolidado? Si yo utilizo un medio de transporte consolidado, pues la mercancía va a tardar más en llegar a mi planta. Si utilizo un transporte directo, va a llegar más rápido, pero el costo va a ser elevado. Entonces tenemos que determinar ahí cuál de las situaciones podemos encontrar dependiendo la urgencia del producto. Una vez que tengamos la decisión de decir al proveedor, ¿sabes qué? Yo recojo la mercancía en planta, véndemelo a 10 y yo me encargo del transporte internacional. Contrato el camión, contrato el barco, contrato etcétera, de donde venga, ¿no? Entonces, ahí esa situación, hablábamos de la omisión de impuestos. Si yo pago un flete directamente del extranjero, de una mercancía que viene de cualquier país de Asia, le digo, véndemelo a 10 pesos y yo recojo la mercancía, yo tengo que pagar ese flete, corre a cargo mío. Entonces, ese flete tiene que ser incrementado en el pedimento. Si la mercancía me costó 10 pesos y pagué un flete de 5 pesos, la mercancía ya no vale 10, ya voy a tener que pagar impuestos por 15 pesos. Por eso muchas empresas tienen desconocimiento de este tema, sobre todo las pymes, las pequeñas, incluso las medianas, y no se diga que he encontrado hasta grandes empresas que tienen esta situación donde les han encontrado la omisión de impuestos derivado a no haber incrementado el flete en la importación. Debía haber pagado por 15 pesos, no por 10, ¿sí? Ese es el Incoterm negociable, ¿no? Todo lo que es un gasto para el comprador de la línea divisoria de la frontera para allá, tengo que incrementarlo en mi pedimento, si no me encuentro en graves problemas en una auditoría de comercio exterior. Entonces hay que revisar esos procedimientos que realmente me den la confianza y no tenga problemas en el futuro que me puede salir más caro y mi utilidad se va a mermar. En cuanto a la exportación es algo más sencillo, ¿no? Para la exportación necesitamos elaborar una factura CFDI con su complemento de comercio exterior. A lo mejor alguno de ustedes que importa, exporta, ha escuchado de este término de complemento de comercio exterior. Toda factura, toda exportación de venta que se haga al extranjero tiene que ir con su CFDI. Muchas veces hay empresas que mandan mercancía a consignación. O sea, yo tengo un cliente en el extranjero, pero el cliente me dice, oye, espérame, no te la quiero comprar ahorita inmediatamente. Necesito primero que me mandes mercancía a consignación y conforme yo la vaya vendiendo, te la voy pagando, ¿sí? Hay negocios de ese tipo. Entonces, ustedes dicen, bueno, pero como todavía no tengo el precio de venta, sino hasta que se venda una vez puesta en territorio extranjero, ¿qué tengo que emitir? No puedo emitir una factura CFDI de ingreso de momento, porque no la estoy vendiendo en su momento. Si ahorita vale 5 pesos y a los 3 meses me la van a comprar
y ya la voy a tener que vender a otro precio diferente por negociaciones que se puedan llevar, entonces ya no va a valer 5, ya va a valer 6. Entonces ya no va a cuadrar el documento de ingreso contra lo que me van a pagar en ese momento. Por eso es importante también conocer que la factura fiscal CFDI se tendría que manejar un CFDI de traslado. Sabemos que existen varios tipos de CFDI: ingreso, traslado, nota de crédito, incluso los comprobantes de nómina son CFDI, son tipos de CFDI. Entonces es un ejemplo de los cuales tienen que considerar para que cómo emitir un documento de exportación dependiendo cuándo se dé el momento de la venta. Eso es para la exportación. La exportación es algo más sencillo, la importación es algo más complejo. Bueno, en la importación también debemos de considerar los tratados internacionales. Hace poco, o hace unos días, hice un estudio. Sabemos que ahorita en Estados Unidos pusieron un arancel adicional a las mercancías chinas, ¿sí? Esas mercancías chinas están pagando un arancel en Estados Unidos superior al 20 o 25%, más o menos, de las mercancías de exportación. Hay que tener cuidado porque hay negocios que importan mercancías de China y pagan los impuestos y ya creen que haber importado de China ya se hicieron mexicanas. Pues no, no es así, sigue siendo chino. No porque pagué los impuestos y lo importé, ya se convirtió en mexicana. No, sigue siendo chino. Entonces, si yo esa mercancía la importé para comercializarla y me encuentro con un prospecto de cliente en Estados Unidos y le exporto esa mercancía, yo no puedo decirle que es de un origen mexicano, porque me metería en problemas. Tendría que determinar el origen como chino. Y ahorita la situación en las exportaciones con Estados Unidos tenemos ese problema, en el cual se tiene que aplicar el arancel adicional chino, no mexicano, que esto implica un arancel mayor y que en su momento, en caso de que la aduana americana logre detectar esta situación, pues es una omisión de impuestos y la gravedad y las consecuencias tanto para el exportador como para el importador pueden ser graves debido a esta situación. Tenemos que primero ver realmente que nuestra mercancía que vamos a exportar cumpla con las reglas de origen conforme al tratado que tenemos con Estados Unidos y Canadá, que es el UMSCA. Saber, determinar y conocer que la mercancía que enviamos califica como mexicana o tal vez podría calificar otro origen que no sea chino o podría ser chino. Toda esta situación ha implicado problemas para muchas empresas que todavía no perciben el riesgo que puedan enfrentar debido a que en el gobierno de Trump, que a lo mejor muchos saben, se aplicó este arancel adicional sobre mercancías de este origen. Entonces, tenemos que ver la posibilidad, ¿sí?, de determinar correctamente. Muchas empresas de Asia pues han venido a México precisamente para poder elaborar, producir, cumplir con las reglas de origen y poder vender al sector americano o canadiense. Otra de las cosas también es que los sectores automotrices sufrieron cambios radicales en el valor de contenido regional. Ahorita tienen que cumplir arriba del 60-70% todo lo que son las partes automotrices para poder considerarse mexicano. Si no es así, sigue siendo no originario e implica un pago de impuestos. Entonces, hay que tener en consideración que todo lo que vendamos al extranjero, sobre todo a Estados Unidos, que es nuestro país aquí vecino, que normalmente todas nuestras exportaciones corren para allá, hay que determinar correctamente el origen. Si la mercancía que producimos, que elaboramos o transformamos, cumple con el origen mexicano conforme al tratado, ya estamos del otro lado. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos normalmente está exenta esta mercancía, hay un 0% de arancel. Si no califica y determinamos que el origen es otro país, se paga una tasa general. Puede ser, no sé, de 6, 7%, 8%. Si esa tasa general determinamos en el estudio que brinca a un país chino,
entonces ahí tenemos que pagar el 6 más el adicional. Por eso es importante que consideremos todas las empresas que se dedican a la exportación. Para importar en Estados Unidos es una de las cosas que a lo mejor varias empresas no han detectado hoy en día. Restricciones no arancelarias, tenemos que ver los permisos que requiere una mercancía para importar a México, pueden ser normas oficiales mexicanas, ¿sí? Pueden ser algunos permisos de la SAGARPA, de la SEDENA, de Secretaría de Economía, del SAT, ¿sí? Todo este tipo de permisos tenemos que identificar antes de importar el producto y el costo y el tiempo que implica traerlos hacia el territorio nacional. Ya habíamos hablado previamente del costo, ¿sí? El costo de los impuestos, del agente aduanal, de la logística, la liberación, los permisos, todo eso tenemos que considerarlo. Hasta aquí no sé si haya una pregunta por parte de ustedes que podamos contestar o seguimos. Adelante, señor. Por favor, sí. Bueno, gracias. Para el caso de importaciones en los que México pone como restricción que tengan el NOM, pero ¿sí me escucha? Para el caso de importaciones, en donde el gobierno mexicano dice que tiene que tener el NOM, la norma oficial mexicana, vamos a decir que es una importación única o a veces 2 veces al año y es todo. Es difícil o es muy caro hacer el trámite del NOM de un producto americano. Yo recuerdo que hace tiempo se podía utilizar la UL y se consideraba válida. No sé si sigue funcionando y antes también podías hacer una carta de no comercialización al público en general. Si no es, me lo pidió tal compañía, ellos ya la saben usar, es una refacción de un equipo que ya conocen y simplemente lo van a tener. Sin embargo, una de las últimas importaciones del año pasado comenzamos a batallar de que nos decían, no, esa carta ya no es válida, tienes que tener el NOM. ¿Ha cambiado eso o sigue igual? No, es correcto. Desde el año pasado, si mal no recuerdo, hubo cambios. Lo que pasa es que muchas empresas lamentablemente utilizaban esa regla o esa norma para darle vuelta a la norma oficial. Entonces la autoridad detectó y dijo, ¿sabes qué? Parejos todos, ¿no? Vamos a, independientemente que un tercero lo vaya a trabajar, el importador directo tendrá que cumplir con la norma oficial. Lamentablemente tienen que cumplir desde el año pasado como tal. Ahora, hay empresas que se les puede eximir esa norma, todo dependiendo los registros que puedan tener. Por ejemplo, las empresas maquiladoras IMEX, que ahorita voy a hablar así rápidamente porque el tiempo no me da, esas empresas están exentas de poder cumplir con la norma oficial mexicana. Otra de las cosas también es algunas empresas que importen como muestras, ¿verdad? A veces importas un modelo de muestra, pero para poder ser muestra tienes que cumplir con ciertos requisitos, hay que marcarlo, hay que rayarlo, etcétera, para que descalifique para la venta. Y una vez que descalifica para la venta, lo importo como muestra y eximo eso, ¿no? En cuanto a todo lo demás, a las importaciones definitivas, pues lamentablemente sí se tiene que cumplir con la norma oficial mexicana, ¿no? Dependiendo de la norma que le aplique. O sea, eso sí es correcto. ¿El UL? ¿Qué es el UL? Perdón, yo desconozco. Ah, no. Esa es una norma oficial mexicana, ¿sí? Para la importación. Ajá. Ok. Sí. 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 Como que lo diluyeron y dejaron de aceptarlo. Así es correcto. Lo que pasa que, si mal no recuerdo, yo trabajé como clasificador. Si mal no recuerdo, esos documentos son documentos complementarios que facilitaban, ¿sí?, la autorización de la norma oficial mexicana. O sea, te servían como un documento válido para facilitar y agilizar el despacho. Hasta ahí. Pero realmente tiene que ser expedido por una entidad mexicana. En este caso le compete a la Secretaría de Economía expedir esas normas, que es el documento oficial que va señalado en el pedimento de importación para poder importar.
Estos documentos que hablan, según yo me acuerdo, es como un complemento o un requisito para que puedas adquirir ese permiso de importación, que en este caso es la norma, ¿no? Pero por sí solo, pues no podría ser. ¿Sí? Gracias. Buenas tardes, Buenas Luis tardes. Gutiérrez. Una pregunta. Sí. A partir de este año ha habido modificaciones en procedimientos y documentación para importación. Entiendo que ahora es válido un aviso, Ok. y que ha complicado la importación porque se tarda tiempo. ¿Qué puedes decir al respecto? Sí, lo que pasa que eso, tengo entendido que ya ahorita están, espero que no haya nadie del SAT aquí, pero creo que allá está. El SAT y la ANAM, ¿verdad? Que es la Asociación Nacional, ¿verdad? La Asociación Nacional, la ANAM, ¿sí? Aduanera Mexicana. Entonces, la ANAM ya va a agarrar el control de todas las operaciones de comercio exterior. El SAT había implementado el COBE, que es el comprobante de valor electrónico, ya lo había implementado. Entonces, la ANAM aparece por el gobierno actual y ahora saca un nuevo documento que es el aviso de cruce, ¿verdad? En el cual todavía no tienen todos los elementos para poder disponer con las tecnologías necesarias y poderlo utilizar hoy en día. Y ahorita el SAT precisamente le está diciendo, oye, ¿qué vas a hacer? O sea, no tienes la tecnología todavía, no tienes todavía la infraestructura, no tienes todavía los lineamientos en el cual a nosotros nos permite revisar con exactitud clasificación, tipo de mercancía, cantidad, precios, fracción, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita la ANAM, el aviso de cruce, no está todavía satisfaciendo esa necesidad primordial. Ahorita entre el SAT y el ANAM hay ahí un conflicto en el cual el SAT le dice, espérame, no puedes hacer eso. Entonces, ahorita hay un agarre entre ellos, ¿sí? Lamentablemente, según yo tengo entendido, que la ANAM ya quiere inmediatamente implementar ese aviso de cruce, si mal no recuerdo, para septiembre, ¿verdad? Tengo entendido, pero el SAT le dice, no puedes, o sea, todavía te falta hacer un proceso, y entonces la ANAM ya quiere agarrar ese control en el aviso de cruce. Adicionalmente, me comentan colegas, bueno, y lo he escuchado, y a lo mejor ustedes también, que todas las aduanas del país, pues van a ser tomadas por el ejército, ¿verdad? El ejército va a tomar todas las aduanas. Al principio tomó las aduanas marítimas, ahorita quieren tomar todas las aduanas del país y por ahí se escucha que a lo mejor pues van a quedar muchos desempleados los que trabajan ahorita en aduanas, entonces posiblemente se pueda dar alguna huelga, no lo sabemos. Me estaba comentando un colega de la agencia aduanal que a lo mejor se reúnen para hacer una huelga porque se van a quedar miles de personas sin trabajo, derivado a que ahorita el ejército va a tomar el control precisamente de todas las aduanas del país. Entonces vamos a esperar a ver qué se ve, ¿no? Gracias. No, y el problema que ya me ha tocado a mí en algunos aeropuertos es, como dices, es personal militar el que está ahí. Así es. Y vaya, para ser vista es una carrera. Tienen que estudiar las leyes y simplemente un militar que ponen allá, pues es un guardia que no tiene todos esos conocimientos. Y si para hacerle entender a un agente aduanal a veces la clasificación real por el uso y por las características técnicas de algo, hacérselo entender un militar está en chino. Es correcto. Y eso está causando muchos retrasos por todos lados, porque inclusive te contestan de una manera muy agresiva, en donde dices, espérame, es que esto es una operación civil y es parte de la militarización que se está haciendo ahorita. Así es. Gracias. Sí. Otra pregunta. Una materia prima industrial importada de China para exportar a Centroamérica. Ajá. ¿Cómo sería la clasificación de origen? ¿Producto más o menos de qué industria? Son minerales calcinados. Ok, de origen chino. Chino. Ok. No, normalmente para los países de Latinoamérica las reglas de origen son más flexibles, ¿sí? Las más fuertes son las americanas, pero son más flexibles, incluso el porcentaje es menor. Al ser una extracción de territorio nacional, no pierde el origen, ¿verdad? Básicamente, en todo el mundo, conforme a los tratados, sigue siendo chino, pero para aquellos países no le veo ningún problema.
tienen sus tratados, México tiene tratados o acuerdos, ¿verdad?, con esos países en el cual se tendría que verificar, pero normalmente están exentos de impuestos, normalmente. Nada más comentario de complemento a lo que dice el compañero, esperando que el ejército no tome la presidencia. Esperemos, esperemos en Dios que no. Está muy complicado estos meses, ¿no?, que se vienen. Está muy complicado para lo que es comercio exterior. Bueno, ¿todo está bien? Ok, seguimos. Ok, el nuevo esquema de negocios en comercio exterior. Para las empresas que importan definitivamente, que pagan los impuestos o que exportan definitivo, obviamente ahorita todas las empresas están enfrentando un problema en la cuestión de flujos, ¿no? De que de repente importo mucho y tengo un IVA a favor, ¿sí? Muchas empresas están viendo en eso, porque conforme yo aumento mi exportación, mi flujo se deteriora y sufro por los recursos. Y entonces pido la devolución al SAT y pues se tarda muchos meses, hasta años en regresar. Y entonces las empresas se ven mermadas por el flujo como tal, porque entre más exportes, tu flujo se ve mermado. ¿Por qué? Porque sabemos, digo, y los que no saben, cuando exportamos a otro país, facturamos a tasa cero de IVA en las exportaciones. Pero si ese producto terminado tenemos que comprar materia prima en México o de importación, pues hay una tasa del 16%, entonces tengo que pagar ese 16% cuando yo exporto a tasa cero y entonces mi flujo se ve mermado, pido la devolución a la autoridad y se tarda meses, años, y entonces mi negocio pues puede quebrar o cierro, ¿sí? Por eso hay esquemas de comercio exterior en los cuales pueden beneficiar a ciertas pymes, a ciertas empresas exportadoras o importadoras para poder tratar de mitigar ese flujo en mis cuentas, ¿no? Las empresas con visión exportadora podrán realizar ventas al extranjero sin necesidad de contar con algún permiso especial por parte de la Secretaría de Economía o el SAT. En ese sentido, podrán realizar ventas al extranjero con transferencias de mercancías dentro del territorio nacional a empresas que cuenten con algún programa de fomento autorizado por la misma Secretaría. La expedición del CFDI de ingreso al cliente ubicado en el extranjero cuya entrega de mercancías se efectúa dentro del territorio nacional será objeto de una tasa cero de IVA. O sea, un esquema de negocios es a través de contar con un programa de fomento que me beneficie con la intención de no pagar IVA en mi importación. Si yo soy una empresa que voy a exportar y requiero importar mercancías, pues ya tengo un instrumento de fomento que me va a ayudar a que esa importación no pague el IVA. Y entonces si no pago el IVA en la importación, en la exportación va a ser una igualdad de fuerzas. Cero de importación contra cero de exportación y mis flujos no se van a afectar. Los esquemas de exportación, este programa de fomento se llama el programa IMEX, ¿verdad? Es el que la Secretaría de Economía pues autoriza a las empresas que estén legalmente establecidas, que cumplan con un porcentaje de exportación. Creo que ahorita está pidiendo desde hace muchos años, desde que tengo conocimiento, que cumplan al menos con el 10% de sus ventas totales al extranjero o $500,000 de ventas al extranjero. Con eso ya tengo, ¿sí?, un paso para yo obtener ese registro de mi programa. Ese programa pues tenemos que cumplir con varios requisitos para dicha autorización y mantenerlo vigente año tras año, ¿no? ¿Cuál es el primer esquema en el cual se puede implementar este programa o no necesariamente tener el programa? Este tipo de esquemas que voy a mostrar puede ser para empresas nacionales que no tengan ningún programa de fomento como es el IMEX o para empresas que tengan programa de fomento. Este esquema básicamente funciona de que si yo soy una empresa en territorio nacional, conforme aquí a lo que estamos señalando, es una empresa pyme, mediana o grande, que
yo puedo venderle a un extranjero ubicado en cualquier país. Aquí puse como ejemplo Estados Unidos. Yo le facturo a Estados Unidos a una tasa cero porque mi cliente es americano, pero me pide el extranjero que transfiera esa mercancía a una empresa en territorio nacional con programa IMEX, ¿sí? Esa entrega o esa materialización de la mercancía se entrega directamente a una empresa ubicada en territorio nacional, facturando a tasa cero al extranjero. Sabemos de antemano que toda operación, toda transacción hecha en territorio nacional es 16%. Toda venta es 16%. Aquí la ventaja es de que muchas empresas maquiladoras en México que ingresan a territorio nacional para manufacturar, elaborar, transformar o reparar mercancías de exportación, ingresan a territorio nacional con el objeto de exportar. Entonces, la parte relacionada del extranjero, ¿sí?, ingresa su planta productiva en el territorio nacional, en el cual necesita insumos para poder producir. Si esa IMEX produce para exportación, necesita esas materias primas. Y entonces es cuando un proveedor nacional, ¿sí?, puede venderle al extranjero y puede entregar dicha mercancía a la empresa que va a elaborar o transformar en México. Es un esquema y modelo de negocios en el cual algunas empresas no tienen el conocimiento y se acercan a prospectos de clientes y le dicen, oye, sí me interesa tu producto, pero necesito que tengas programa IMEX, ¿verdad? Básicamente, por desconocimiento, no necesariamente el proveedor nacional debe tener ese programa IMEX. Lamentablemente, ese desconocimiento lleva a las empresas a que no se realice el negocio, sabiendo de antemano que si yo soy un proveedor nacional, sí le puedo vender a un extranjero, entregando mi mercancía en territorio nacional a una empresa que tenga dicho programa. Entonces hay que tener cuidado, digo, en las personas que están en los negocios, en las ventas, pues a veces por desconocimiento se les va el negocio. Entonces hay que tratar de conocer estos esquemas para decirle, sí te puedo vender. ¿Y cómo se puede vender? A través de un pedimento de exportación. Se le llama un pedimento de exportación virtual, así se llama. ¿Por qué virtual? Porque la mercancía no cruza la aduana. La mercancía se queda en territorio nacional. Se hace un pedimento como tal y ese pedimento me va a amparar la tasa cero de IVA que factura el extranjero por la venta de mis mercancías, ¿sí? Entonces, aquí es un modelo de negocio del cual pueden ustedes conocer y en el caso de que se presente, pueden realizar esta operación. Obviamente, acercarse con especialistas para cuidar los detalles finos, legales o de operación y de administración de este tipo de operaciones. Acordémonos que, bueno, la autoridad tiene 5 años para revisar la documentación aduanera. O sea, tiene 5 años para auditarnos. Entonces, si el pedimento está mal llenado, si algún documento no cumple, pues estamos expuestos durante ese lapso de tiempo a que podamos ser multados por la autoridad. Esos 5 años también es válido para comercio exterior. Según yo, en comercio exterior era para toda la vida. 5 años era nada más para la contabilidad general dentro del país. Muy buena pregunta. Me he encontrado con muchos contadores que lamentablemente tienen la documentación y dicen, son 5 años, código fiscal me dice 5 años, contablemente va para afuera, pero no ven el área de comercio exterior que puede tener un impacto. De hecho, ahorita la autoridad tiene ahorita como quien dice, una revisión permanente o una revisión hoy en día, más que todo, precisamente porque muchos contadores perdieron la documentación o no guardaron el control de esos documentos, los tiraron, sobre todo de activos fijos, ¿sí? Si yo tengo un activo fijo en mi empresa
y lo importé o no, fíjense lo que voy a decir, esto es bien importante. Si hay una empresa que importa y exporta, yo ya soy objeto de una posible revisión por parte de la autoridad. Al momento que yo exporte o importe, ya estoy en el ojo del SAT de comercio exterior. ¿Qué pasa? Que este tipo de empresas, como están en el ojo del huracán, son visitadas por la autoridad y ellos pues ya tienen obviamente experiencia, hacen el recorrido a la planta y ven activos fijos, maquinarias que ya tienen 20, 30, 50 años o más. Y entonces ellos ya saben por dónde les duele a las empresas. Entonces va y te dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que me des el pedimento de esta máquina, ¿verdad? Entonces vas con el contador y el contador dice, pues ¿sabes qué? Pues que ya los tiré, ¿no? Son 5 años, espérame, 5 años contablemente. Pero para comercio exterior, durante todo el tiempo que tengas el activo físicamente en tu empresa, tienes que comprobar la legal estancia o tenencia que se le llama. ¿Y cómo puedes comprobar esa legal estancia o tenencia? Es a través de un pedimento de importación o a través de una factura CFDI. Y entonces puede durar 10, 20, 30, 40 años y tienes que tener tu documento. Muchas empresas están siendo multadas ahorita, hoy en día, porque no pueden comprobar, porque tiraron los documentos, porque los perdieron, ¿sí? Porque a lo mejor un número de serie, modelo y marca estaba mal señalado en el pedimento, me ha tocado, e incluso hace poco atendí una auditoría de comercio exterior, donde la autoridad no nos quería hacer valer una factura CFDI que contenía los datos de identificación. Dice la empresa, aquí está mi factura, o sea, 16% de IVA, aquí está donde yo amparo la legal estancia del bien. Y el SAT dice, no te lo voy a hacer valer. ¿Por qué motivo? Porque como es una mercancía que tiene una marca extranjera, necesito que me des el pedimento de importación. Espérame, es que yo no lo importé. Bueno, yo sé que no lo importaste, consíguelo. Pero aparte de eso, el documento fiscal que tú me muestras no viene el pedimento de importación señalado en la factura. Yo me acabo de encontrar ahorita con una auditoría. Entonces yo le digo, a ver, dice, es que la ley lo dice, que todo mercancía extranjera debe ser señalado el pedimento de importación en el CFDI. Si no lo tiene, te lo desconozco. Le digo, espérame, o sea, es el 16% que se pagó. Aquí están los datos de identificación, te lo desconozco. Entonces nos metimos, creo que es el 140 y tantos de la ley aduanera, donde viene cómo podemos comprobar la legal estancia. Entonces yo le decía, a ver, aquí te dice la legal estancia o tenencia. Eso tendríamos que irnos a un juicio, obviamente. Ahí no les vas a ganar. Entonces la empresa toma la decisión y dice, ¿sabes qué? No me quiero meter en problemas, mejor lo regularizo. Pero esa regularización implica pagar impuestos, aparte la multa del 100%. Con recargos. Es el momento de hacer la visita. O sea, ahí se reconoce como fecha de entrada, como fecha en la cual yo tengo que señalar a partir de ahí como fecha de entrada en mi pedimento. Pero ese tipo de auditorías se resuelven en 2, 3, 4 meses, ¿verdad? 5, 6 meses. Entonces ya vas a pagar recargos por esos meses, actualizaciones por esos meses, ¿sí? Entonces ahí la situación es un tema que, bueno, ahorita no viene el caso explicarlo, pero la autoridad ya quería que se regularizara el bien, a pesar de que te estoy mostrando la factura donde pagué el IVA, a pesar de que quién me lo vendió, aquí está. O sea, es ilógico que me quieras decir que otra vez pague impuestos por algo que ya pagué. Entonces, lamentablemente, las autoridades a veces se ponen en su plan, ¿sí? Y si hay aquí alguien, pues bueno, es la verdad, me gusta hablar con la verdad, ¿sí? No pasa nada. Pero lamentablemente, ¿sí? A veces hay un abuso que la verdad, lo que ellos buscan es, pues sabemos que tienen métricas y que quieren recaudar, ¿verdad? Esa es la verdad de las cosas, ¿sí? Entonces hay que hablar con la verdad, ¿sí? Pero esa es la situación hoy que impera en muchas empresas por tirar documentos, por no guardarlos. Toda esa situación conlleva estas implicaciones, ¿no? Por eso hay que tener cuidado en ese aspecto.
No sé si Gracias. ya me pasé de tiempo, faltan 5 minutos. Me faltan unos esquemas, esquema 2. Ese esquema 2 principalmente para empresas IMEX. Cualquier proveedor, cualquier empresa pequeña, mediana, puede tener posibilidad de tener un instrumento de fomento para la exportación con una autorización de la Secretaría de Economía en el cual me pueda a mí beneficiar para importar insumos, elaborar mi producto terminado con el objeto de no pagar impuestos del valor agregado, sobre todo en mis importaciones, con el fin de que voy a exportar a otra empresa con programa ubicada en territorio nacional vendiéndole a un extranjero. Primer esquema, soy un proveedor nacional, no tengo IMEX. Segundo esquema, soy un proveedor nacional, sí tengo programa IMEX porque importo temporalmente insumos, porque voy a exportar a una empresa IMEX o porque voy a exportar al extranjero. Ahí mi flujo se va a ver beneficiado porque no voy a pagar el IVA. Para eso, pues necesito el programa IMEX y necesito una certificación de IVA autorizada por el SAT, que es otro programa. Entre el programa IMEX y certificación de IVA, pues más o menos nos llevamos 6 meses, más o menos, para tener las dos autorizaciones, porque también nos enfrentamos en problemas que seguimos teniendo burocracia en nuestras autoridades, en el cual a veces nos rechazan los oficios o las autorizaciones por cualquier detallito, ¿no? Entonces tenemos que estar insistiendo hasta que nos autoricen, ¿no? Pero bueno, así está nuestro país. Ese es el segundo esquema. El tercer esquema es una empresa IMEX que importa, ¿sí? E importa temporalmente. Ahí puse, puedo importar temporalmente una importación del extranjero o puedo importar temporalmente de una empresa IMEX ubicada en territorio nacional, ¿sí? Es a través de un virtual que le llamamos y después vender al cliente al extranjero, entregarle el IMEX, entregar la mercancía al IMEX en México o exportar al extranjero. Puedo importar a consignación, puedo importar por enajenación, o sea, no necesariamente tengo que comprar la mercancía para hacer negocio. Porque muchas veces una empresa, me encuentro un cliente en el extranjero y me dice, oye, necesito que me maquiles. Perfecto, pero oye, no te puedo comprar la mercancía, no te preocupes, no es necesario que me la compres. Importa la mercancía, importa la consignación, trabájala, expórtala y nada más vas a facturar el servicio, únicamente el servicio. No voy a tener que pagar la materia prima importada, que también es otro esquema de los cuales no hay una inversión como tal, ¿no? Entonces, básicamente y a grandes rasgos son los esquemas de exportación. El tiempo no me da esto, pues hay muchas cosas, ¿no?, de las cuales se tiene que hablar. Traté de sintetizarlo, ser concreto, ser explícito, ser entendible, porque a lo mejor muchos de ustedes no tienen la experiencia, pero quise tratar de tocar el tema, que lo puedan entender, cuáles son los factores que tienen que ustedes tomar en cuenta, en consideración, desde la compra de la mercancía hasta la implementación de mi producción en territorio nacional, y cuáles son los instrumentos en el cual yo me puedo hacer valer con la intención de no pagar dichos impuestos, ser más productivo, no verme mermado en mis flujos y ser más competitivo ante todos los demás competidores, ¿no? Sí es importante que ustedes conozcan, si ahorita lo llevan, pues bueno, espero que se hayan llevado algo, y si en un futuro se enfrentan sobre este tipo de temas, pues al menos espero que se hayan llevado al menos el 5% de lo que expliqué. Espero que sea algo que se lleven para sus trabajos, y pues bueno, les agradezco mucho la participación, les agradezco mucho su asistencia. Y estamos aquí a sus órdenes en caso de que tengan alguna duda. Muchas gracias. Buenas tardes, agradecemos a Claudio Cisneros por habernos compartido esta charla. A todos ustedes, muchas gracias también por estar aquí. Les recuerdo contestar la encuesta que aparece en pantalla a través del código QR, por favor. Y les invitamos a consultar el programa de conferencias para que nos acompañen en las actividades que tendremos a lo largo de la expo. De igual forma, los invitamos a hacer un recorrido por el área de exposición. Muchas gracias. Claudio, te entrego.